Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Sur o No Sur, Ciencias Sociales y Salud desde el sur de Chile. Hoy, en la entrevista Sur o No Sur, tenemos un gran invitado. Él es Javier Smith. Es psicólogo de la Universidad de la Frontera de Temuco, magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. Además ha generado un trabajo docente en distintas casas de estudio, ¿cierto? Universitarias acá en el sur de Chile. Y también ha generado un trabajo en investigación en el área de derechos humanos. Bueno, sin más preámbulo, vamos con la... Bueno, estamos acá en el canal Sur o No Sur, en la entrevista Sur o No Sur, y en esta ocasión estamos con Javier Smith, ¿cierto? Psicólogo, que está trabajando en vínculos, ¿cierto? Javier, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, gracias por la invitación. Súper. Nosotros súper felices de poder estar acá, ¿cierto? De poder compartir contigo, de poder escucharte. Bueno, tengo la posibilidad de conocerte, ¿cierto? Estuvimos en un taller de teatro latinoamericano que ustedes como vínculo trajeron, al profe Mario. Y bueno, en esa instancia se dio la posibilidad de compartir, conocerlo, ¿cierto? Conocer al equipo más en profundidad. Bueno, y aparte de saber también de trabajos y conversatorio y discusión en torno al tema de derechos humanos que ustedes hacen, así que súper bienvenido, esta es tu casa, así que bienvenido a Sur o No Sur. Javier, para nosotros en el programa es súper importante poder preguntarle a los entrevistados, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la vuelta que se han dado en su vida, ¿cierto? Para poder llegar al lugar donde están ahora, haciendo ciencias sociales, haciendo salud, ¿cierto? ¿Y qué significó este periplo? ¿Qué significó el ir avanzando en la vida y de repente decir quiero ser psicólogo, de repente ya estar en una organización trabajando, orientarte a ciertos temas? Cuéntanos un poco cómo se dio esta construcción biográfica, Javier. Sí, a ver, bueno, lo primero es que yo soy puertomontino, ¿sí? Bueno, a diferencia yo creo que de hartas personas, compañeros, compañeras, colegas, ¿no es cierto?, con los que uno actualmente le toca relacionarse, vincularse, ¿no es cierto?, en las ¿Verdad? experiencias profesionales, laborales. Que han venido, ¿no es cierto?, desde diversas zonas del país a poblar este bello sur de Chile. Yo soy de la generación de las que, ¿no es cierto?, salíamos a estudiar en cuarto medio porque básicamente no habían experiencias, ¿no es cierto?, para poder realizar estudios de educación superior en Puerto Montt. Estamos hablando de los años 90. Había unas como posibilidades muy específicas, más ligado al tema acuícola y otras áreas. Y bueno, pues soy de la generación de la que salimos. Yo fui a estudiar, como tú planteas, a la UFRO, a Temuco, y gran parte de mi generación no volvió a Puerto Montt, ¿ya? Tú me preguntabas por qué vuelta, yo diría qué vueltas, en plural, ¿no es cierto? Varias, yo creo que, bueno, nos vamos dando varias vueltas para estar donde estamos cada uno, cada una. Mira, a ver si yo me remonto la motivación, ¿no es cierto?, por realizar mis estudios en psicología en ese tiempo. Bueno, siempre ya cuando empecé a pensar en qué estudiar, ¿no es cierto?, vi muy pocas posibilidades. Mis motivaciones eran básicamente dos: era el teatro o la psicología. Mira. Eh, y, y me incliné, a propósito de tu pregunta, por la psicología, básicamente por una motivación que lo voy a poner en muy concreto y sencillo, que tiene que ver con el impulso de acompañar, de ayudar a otros, ¿sí? Yo creo que cuando uno está ahí todavía en la media y uno quiere estudiar algo del ámbito social o de la salud, ¿no es cierto?, en general
general me toca escuchar a los chiquillos que dicen, bueno, porque quería ayudar a la gente, quería ayudar a otros, ¿no? Algo que es súper básico, que ese impulso y ese compromiso social que yo creo que mucho tiene que ver con la herencia familiar, digamos, con la experiencia sobre todo de mi viejo. Y bueno, al poco andar de estudiar psicología, que esta motivación que es bien general, a veces bastante más bien ligado a lo asistencial, fui encontrándome con la psicología comunitaria, o más bien fui dándome cuenta que esto que yo quería estudiar tenía un nombre más específico. Perfecto. Y que tenía que ver con no solamente al acompañar a personas, ¿no es cierto?, en procesos individuales, sino que de alguna manera cómo desarrollabas experiencias que permitieran un cambio que trascendiera lo individual, que trascendiera la acción individual, y que permitiera un cambio colectivo y por lo tanto un cambio social. Y de alguna manera eso que yo sentía, esa motivación, le fui encontrando nombre, fui encontrando de alguna manera ese concepto que tiene que ver con, de alguna manera, una manera de hacer psicología que no es solo una estrategia metodológica, sino que más bien es un compromiso ético y político desde la psicología, ¿no es cierto? Claro. Bueno, estudié psicología y siempre, yo diría, desde el primer tiempo, ligado a experiencias prácticas, totalmente autogestionadas. ¿Sí? No, armamos grupos de trabajo en población Lanín, en población Las Quilas, talleres con niños, trabajo ligado a las juntas de vecinos, con jóvenes, y ahí de alguna manera tratando de ir, uno quiere ir aplicando, pero en realidad es aprendiendo, ¿no es cierto?, en el quehacer cotidiano, en esas iniciativas. Siempre muy ligado a la acción. Creo que bueno, la psicología comunitaria tiene este ser explícito, ¿no es cierto?, de la fusión entre la teoría y la praxis, ¿no? En donde la práctica es lo que le da el sentido a la teoría, y cómo la teoría está al servicio de una acción concreta, de una acción social, ¿no es cierto?, una acción colectiva. Y todo esto, bueno, esos años en Temuco, donde además tuve la fortuna de encontrar el amor, ¿no es cierto? ¿Te enamoraste? Sí, totalmente. Y bueno, con la Trini nos queríamos venir más al sur, ¿no? La idea era acercarnos más, ¿no? Podía ser Puerto Montt, Chiloé, Valdivia, qué sé yo, y bueno, nos vinimos para acá, y ahí, bueno, las experiencias más importantes tienen que ver con el poder siempre, en cada uno de los espacios, ir poniendo la importancia del enfoque comunitario. Tiempos en el que no se le daba mayor importancia, la expectativa, en ese tiempo a nadie le iban a poner un aviso de se necesita psicólogo comunitario. Eso no existía, para nada. Y entonces, claro, tú tenías de alguna manera que hacerte camino, e ir de alguna manera problematizando, motivando y mostrando la importancia, la necesidad de generar un trabajo que trascendiera el contacto solamente individual y clínico, y biomédico, y cómo entonces de alguna manera la forma de vincularse con las personas, la horizontalidad, el vínculo respetuoso, ¿no es cierto?, las otras maneras de hacer psicología ligadas a la promoción, a la prevención, a la formación, a la autogestión, ¿no es cierto?, siempre fueron súper importantes. Trabajé algunos años en una municipalidad en el ámbito de la educación, y ahí, claro, siempre lo vuelvo a poner, pongo mis experiencias laborales básicamente para relatar que siempre la expectativa era ojalá atender alumnos.
Y yo siempre con esto de, bueno, pero las necesidades de los estudiantes son infinitas, y el psicólogo en ese tiempo era uno para la comuna. Entonces, ¿cómo vamos generando y traspasando experiencia, información? Como entonces armemos capacitaciones a los profes, armemos talleres de prevención con las familias, armemos una red de violencia intrafamiliar, bueno, y siempre en eso ir tratando de poner de alguna manera esos elementos que son tan importantes como lo otro. No es uno más que lo otro, ¿no es cierto? Claramente. Fue una experiencia súper importante, y se logró de alguna manera desarrollar un trabajo psicosocial cuando la expectativa era un trabajo más bien clínico educacional. Y se puede, ¿no? En la medida que uno también va dándose espacio para, entre comillas, ambas cosas. Y después de esa experiencia trabajé en un servicio público. Después de una municipalidad trabajé en un servicio público en el ámbito de drogas. También tuve como 3 años, hay un trabajo más de gestión, fui supervisor técnico en el ámbito de tratamiento, y bueno, ahí también, ahí la expectativa era de alguna manera el contrapunto a lo clínico, era la gestión. Como los psicólogos también estamos en espacios en donde se debe desarrollar, ¿no es cierto?, la instalación, la implementación y la evaluación de programas psicosociales. Perfecto. Y claro, ahí uno puede tomar ese rol digamos, el supervisor, ponerte la chaqueta, digamos, del supervisor, y hacerlo. O desde el punto de vista también comunitario, cómo también vas de alguna manera acompañando equipos, vas generando confianzas, vas generando trabajos en red, y entonces cómo no hacerlo, que es muy difícil, desde un punto de vista más bien, voy a decirlo así, más bien del saber experto, ¿no es cierto?, del que tiene digamos, la información, el poder para fiscalizar, para supervisar y decir, bueno, lo que corresponde no corresponde, lo que está correcto, lo que está incorrecto, sino que cómo de alguna manera la importancia de ir construyendo o co-construyendo con los equipos, y respetando y escuchando las experiencias. Porque una experiencia de adicción o lo que sea, ¿no es cierto?, en Panguipulli o en Quellón, en ese tiempo en la región era la región de los lagos, era los ríos, los lagos, todo. Entonces me tocaba viajar desde literalmente Panguipulli a Quellón, Chaitén. Hoy te tocó. Y cómo, claro, y cómo finalmente, a pesar de que para algunos eso todo puede ser sur de Chile, las experiencias son tan diferentes, y por lo tanto hablar de drogas o hacer capacitación y formación, o que los equipos hagan rehabilitación, necesariamente debe responder al contexto. Entonces, cómo desde ese rol le das no solamente la importancia a lo que viene construido y determinado desde el nivel central, las pautas, las formas de hacer, sino que cómo le das los espacios para rescatar y darle la importancia necesaria para comprender las formas, las diversas formas que deben adoptar, ¿no es cierto?, los programas. Yo creo que hay todavía poca apertura, ¿no es cierto?, de los servicios públicos para que las diversas experiencias en salud mental puedan construirse de acuerdo a lógicas del contexto, e ir construyendo sus propias formas de hacer. Y bueno, cansado de la gestión, cansado de estar lejos del terreno, de las casas, de las familias, de los chiquillos. Así, agarré mis cosas y me fui a una fundación, ¿no es cierto?, a trabajar en un programa de niños en situación de calle. Ahí salí de la oficina calentito. Mi oficina durante 3 años fue la Costanera de Puerto Montt, el vagón de tren al lado del museo. Fue una experiencia tremenda. ¿Cuánto aprendiste? Me imagino. Sí, en los tiempos en donde salió el boom en la prensa, el tema de los niños, los jóvenes, los adolescentes que aspiraban solventes en el tren, y que de alguna manera había una demanda política y comunicacional, porque voy a decirlo, va a sonar horrible, pero bueno, se veía feo para el turismo, para un poco lo que la comunidad veía. Y bueno, se generaron en ese tiempo una sinergia de instituciones públicas, desde el CONASE, actual Senda, Sename, a Gobernación, como para generar un proceso de acompañamiento ambulatorio y residencial para
para los chiquillos que estaban en situación de calle, y ahí, bueno, había que estar, básicamente, estar, compartir la cotidianidad con ellos, ganarse la confianza, el territorio era de ellos, la calle, y ahí es donde nos correspondía estar. Así que, bueno, ahí estuve varios años con un equipo también bien diverso, heterogéneo, acompañándolo, esas trayectorias vitales, súper dolorosas, donde hay que trabajar desde lo más básico de lo básico, ¿no es cierto? Era desde la alimentación, la higiene, la problematización del consumo, los contactos con las familias, las trayectorias vitales, etc. Intenso. Bueno, de alguna manera, en ese tiempo, ya avanzamos hasta el 2007 más o menos, ya de alguna manera un poco frustrado con el marco institucional en el que había recorrido. Bueno, en paralelo también ya había desarrollado algunas experiencias académicas en las universidades locales, en asignaturas ligadas a la psicología comunitaria, pero de alguna manera, a ver cómo decírtelo, frustrado con los marcos y los techos organizacionales o institucionales respecto a lo que se podía lograr, lo que se podía hacer o no hacer en estos procesos de acompañamiento, de intervención o de trabajo con otros. Y entonces ahí se da la tremenda oportunidad de encontrarnos con un grupo de personas que teníamos esta inquietud de poder desarrollar una experiencia un poco más crítica, una experiencia que pudiese dar más pasos respecto a la forma de desarrollar estrategias de trabajo con otros, que rompiera un poco el molde, ¿no es cierto?, de la tradicional intervención psicosocial o intervención más clínico-biomédica, y pudiese tener un compromiso más profundo, un compromiso político que de alguna manera no se circunscribiera solo entonces al trabajo directo con personas o comunidades, sino que pudiese ser una experiencia que pudiese tener una visión crítica del contexto, de las políticas, de los programas, ¿no es cierto?, y pudiese tener opinión. Porque muchas organizaciones finalmente se dedican al hacer programas, muy bien o no tan bien, pero no desarrollan el aprendizaje y tampoco la crítica, ¿no es cierto?, al modelo de trabajo, a la forma en que se organiza el trabajo. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Y eso nos hizo, bueno, como te decía yo, fue un motivador, un aliciente para desarrollar una experiencia que pudiese estar más cercano a la intervención, al trabajo comunitario, al enfoque comunitario, una experiencia más crítica, que también desarrollara investigación, que pudiese tener planteamiento, que tuviese voz respecto a las acciones, las situaciones locales, porque además la mayoría de las ONG o corporaciones que operan a nivel regionales son sedes de corporaciones que están de Arica a Punta Arenas y que también van de alguna manera teniendo un modelo que van replicando que con poco espacio a lo local. Claro. Y es así como el año 2007 ya desarrollamos la experiencia de Comunidad Vínculos, que es una corporación sin fines de lucro. Es una reflexión que hicimos en ese minuto, que no iba a ser iba a ser una consultora, iba a ser una ONG, iba a ser ¿y para qué? Y desarrollamos esta experiencia de vínculos que ha sido un camino hermoso, súper duro en diferentes ámbitos, en acompañar vidas, en el desarrollo, digamos, organizacional, en cosas tan cotidianas como el financiamiento, el desarrollo de equipos, pero muy satisfactorio porque nos permitió de alguna manera tener una experiencia de trabajo con un enfoque, ¿no es cierto?, que rescatara los principios fundamentales del enfoque comunitario, como es la horizontalidad en la relación y en el trabajo con un otro, el establecimiento de un vínculo respetuoso. No es azaroso que nos llamemos vínculos, creemos que la relación es lo que posibilita el crecimiento de todos, ¿no es cierto?, de todas las partes, de todos los participantes en un programa,
y este debe ser un vínculo que sea respetuoso, horizontal, ¿no es cierto?, donde se promuevan, ¿no es cierto?, los derechos humanos, donde hay una protección irrestricta de ellos, donde de alguna manera se rescaten los recursos de las personas, pero que también sean experiencias que vayan más allá de la acción comunitaria concreta, y puedan ir generando aprendizajes que faciliten, ¿no es cierto?, el tener una postura más crítica respecto a lo que se hace, promoviendo así cambios que trasciendan a la persona y sean cambios en el contexto social de las personas. Básicamente con una crítica al modelo biomédico, profesionalizante, del saber experto, ¿no es cierto? Y que además se promueva la participación, la opinión en la ejecución de las diversas actividades y la autogestión. Y actualmente en esa experiencia tenemos 3 ámbitos de trabajo que lo hemos desarrollado desde el año 2007. Uno es el ámbito de la educación, ¿no es cierto? Ahí trabajamos con jóvenes y con adultos en una experiencia educativa que está básicamente como centrado en el enfoque de escuela inclusiva, de la pedagogía crítica. Está también el área de rehabilitación psicosocial, donde trabajamos en programas de rehabilitación por consumo problemático de sustancias, con jóvenes, un programa, con mujeres adultas, es otro espacio, y con personas adultas que tienen algún diagnóstico de patología de salud mental, que residen en los hogares y residencias protegidas del Servicio de Salud, y que van durante el día, ¿no es cierto?, a la casa taller. Esa es la casa taller, la comunidad terapéutica, vínculos con adolescentes, y la comunidad de mujeres, que es la experiencia de rehabilitación con mujeres. Y en educación, como decías, la comunidad de acción educativa vínculos, que en el fondo es un espacio educativo, popularmente conocidos como los 2x1, es un colegio particular subvencionado, pero que de alguna manera nosotros aprovechamos esa estructura para poder desarrollar un trabajo de acompañamiento que trasciende lo pedagógico. Perfecto. Y eso tiene en su totalidad, esos 4 espacios de trabajo concreto tienen 100% de financiamiento público. Eso también es una opción que hemos hecho, ¿sí? Que en los recursos, el financiamiento con el que nosotros trabajamos es 100% público, no privado. Creemos que la entrega de recursos desde las empresas privadas con fines de lucro es un recurso que tiene siempre un segundo objetivo, una segunda intención, y te da menos autonomía. En el área de rehabilitación recibimos financiamiento de Senda a través de licitaciones. En el ámbito de rehabilitación en salud mental del Servicio de Salud de Reloncaví, también a través de licitaciones. Y en educación, como te decía, al ser un colegio particular subvencionado, es una subvención del Ministerio de Educación. La tercera área de vínculos es un área más chiquitita, que no tiene financiamiento, que es pura autogestión, puro ñeque, pura pasión, que es el ámbito y el área de derechos humanos y territorio. Bien. Y ahí, bueno, podremos profundizar en algún momento para no dar la lata tan largo, pero ahí, bueno, el trabajo que hemos desarrollado, bueno, partimos metiéndonos en el tema de derechos humanos, no solamente porque es un elemento fundante en vínculos, sino que en todas las experiencias que yo te he mencionado, nos vamos encontrando en lo cotidiano con experiencias de vulneración de derechos de los chiquillos con los que trabajamos, con las personas, violencia institucional, violencia policial, ¿no es cierto?, violencia en los recintos privativos de libertad, violencia en las urgencias de los hospitales, vulneraciones de derechos en el ámbito de la educación, y por lo tanto nos fuimos acercando al ámbito de los derechos humanos, al instituto, somos parte del registro del INDH. Bueno. Desde ahí nos fuimos acercando y nos fuimos vinculando con las organizaciones de memoria y derechos humanos. Y eso hizo que de alguna manera esa relación se fuese acrecentando lentamente en el tiempo y lográramos ir desarrollando un trabajo de rescate de memoria en derechos humanos, sobre todo de memoria respecto a la violación de derechos humanos en nuestro territorio. Rescatando la experiencia de... ¿Han trabajado con Price en esos temas de memoria? Sí, compartimos algunas mesas de trabajo con el Price
en lo que tiene que ver con sitios de memoria y las organizaciones. Y ahí lo que hemos hecho básicamente es como primero trabajar con las familias sobrevivientes de la matanza de Pamperigoin del año 69. También hemos trabajado con las organizaciones de memoria y de violaciones de derechos humanos de la dictadura cívico-militar. Y el trabajo que desarrollamos ahí de investigación tiene que ver con sitios de memoria, los sitios donde se violaron los derechos humanos en Puerto Montt. Y tenemos una plataforma en donde se muestran los sitios en donde se vulneraron, se violaron los derechos humanos en Puerto Montt, por lo menos 21 sitios de nuestra comuna. Eso es como un poco el recorrido, siempre matizado con algunas cosas académicas, bueno, con las experiencias más bien también territoriales en el lugar en donde vivo. Todo eso ha ido confluyendo en que es un todo. Para mí no es una profesión, no es una pega. En el fondo es mi vida, esto lo hago, intento también aplicarlo y desarrollarlo en el contexto en donde vivo, también en el contexto rural. Y ese más un poco ha sido el recorrido. Súper. Estamos con Javier Smith revisando su construcción biográfica acá en la entrevista Sur o No Sur. En función a lo que estás diciendo, me queda un punto. O sea, comprendo, me hace todo el sentido del mundo la historia, la biografía, para decantar en lo que está ahí ahora. Pero me gustaría tal vez que, antes de seguir con los temas que están súper importantes, pero tal vez para los estudiantes del sur, de acá de Puerto Montt, de Valdivia, ¿cierto? Poder profundizar un poco en cómo esto, yo te imaginaba avanzando y era como que se venía todo mal de nuevo, voy a donde una organización del Estado, ¿cierto? Una institución del Estado, voy a trabajar ahí y siento que en definitiva el sistema se come al humano, se come al humano, se come al humano, se come al humano. En la interna, emocionalmente a ti, como ciudadano, ¿qué te generó durante este tiempo esta situación de ir viendo que están las lucas, está la infraestructura, que hay dispositivos, que hay cobertura, pero que en definitiva las prácticas, al no respetar los territorios ni su escala, se vuelve súper deshumanizante? Desde lo emocional, porque yo en la universidad, bueno, tú has hecho clases y todo, entonces los alumnos de repente te cuentan como desilusionados cuando ven las noticias o cuando se enteran de algo que pasa y dicen, pero ¿cómo? ¿Pero por qué ocurre esto? Entonces, también para que los alumnos se den cuenta que uno tiene su corazoncito y que también les pasan cosas. ¿Cómo fue este avanzar, tratar de hacer acción social, ¿cierto? De hacer comunitaria, de hacer política, de alguna manera, ¿cierto? En la acción social y no poder dar con el espacio, tener que siempre inventarlo, ser una especie de mago. Yo creo que todos los psicólogos que nos gusta la comunitaria en algún momento nos hemos sentido un poquito así. Cuéntanos un poco qué te generaba de chocar con la puerta durante tu paso por el sistema público. La verdad las cosas es que en general era un motivador. Así me gustan los desafíos, sobre todo cuando creo en algo. Y sentía que de alguna manera, como yo te mencionaba al comienzo, soy todavía de la generación de aquellos psicólogos en donde la acción comunitaria no tenía mayor validez, y desde ahí siempre me paré. Nunca pensé que sería fácil el poder de alguna manera transmitir y desarrollar acción comunitaria en espacios en donde la expectativa de que se desarrollara no estaba. Perfecto. Y en ese sentido me daba rabia, me frustraba, pero era un motivador cuando hay una creencia de que una forma de hacer las cosas, de una ideología, que hay ciertos principios éticos y políticos respecto de un accionar. Lo que yo creo que uno tiene que hacer es movilizar, es hacer redes con otros. Solo nunca. Recuerdo muy pocas experiencias en donde he sido yo con mi experiencia laboral, en cómo entonces te vas encontrando con otros que tienen esas expectativas y que tienen también
esa motivación por hacerlo. Claro. Por supuesto que me pasaban cosas, pero yo siempre he sido de la idea de que el día que a uno no le dé pena, no le dé rabia, no le dé frustración, agarra tus cosas y ándate. Así, deja de estar ahí, porque cuando llegas a ese espacio de comodidad en donde no te genera frustración o no se te mueve algo, creo yo que es fatal. Entonces ahí bueno, es como pasar el tiempo. Y en ese sentido, como transmitir la convicción de que en realidad hay una estructura, hay un modelo que generalmente prima, que tiene que ver con los números, que tiene que ver con las metas, que tienen que ver con los enfoques en salud mental, principalmente el enfoque más bien individualista, clínico. Estamos en una sociedad, sí, no es azaroso que estos modelos de alguna manera de trabajo que promueven la competencia, que promueven el individualismo, responden de alguna manera a la sociedad en donde estamos insertos. Entonces, cuando tú finalmente tienes la expectativa de que hay una sociedad menos competitiva, más fraternal, más cooperativa, entonces lo que vas intentando hacer es generar eso, hasta sentir que, bueno, te estás dando básicamente golpes contra la pared, que no hay eco, y por lo tanto también entonces buscas otros espacios. Un poco eso me fue pasando a mí, así como uno tiene que ir midiendo hasta dónde en realidad puedes tener la real posibilidad de incidir, Claro. de generar cambios, si es que están las condiciones para eso también. Perfecto. En ese sentido, manejar, desarrollar la resiliencia también. ¿Ah? Yo creo que igual es súper importante porque, claro, como decías tú, el que no se frustra, el que no se enoja, no está sintiendo en definitiva. Hay que sentir y pensar, pero claro, pues hay que también ver cómo uno lo enfrenta y cómo lo logra manejar. En función conectando con la biografía, ¿cierto? Y a este último tema. La importancia del enfoque comunitario, la importancia de los derechos humanos, como nos comentáis, ¿cierto?, en el hacer de la actualidad. Pero me da la impresión que más allá del hacer, tiene que ver como con una posición de acción social, es como lo que está por encima. ¿Cuál es como un techo paradigmático, digamos? ¿Por qué resguardarse, por decirlo de alguna manera, en el modelo comunitario en estos tiempos, que puede sonar hasta trincherado en función a lo neoliberal, en función al modelo de competencia? ¿Por qué hacen el aguante desde ahí? Yo creo que son diferentes como las razones y los momentos. Yo creo que uno tiene de alguna manera principios, formas de ver la vida más colectiva. Quizás solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos, ¿no? Y en ese sentido, como ahí citando al profe Mario Flores, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que no necesariamente es el camino más fácil. No es que a mí necesariamente me fluya hacer con otros, pero cuando estás convencido de que el hacer con otros genera un encuentro de experiencias, que cuando ese otro, no me refiero solo a un equipo profesional, sino que son los otros a los que llamamos usuarios, otros llamamos beneficiarios, pacientes, ¿no es cierto?, clientes, y entonces te ubicas en una relación de no experto y una relación horizontal en donde todos construimos, ¿no es cierto?, esta experiencia y nos vamos enriqueciendo. El resultado, y ahí desde donde me paro, es que finalmente los resultados son mejores. Así de simple. Después de estos años de experiencia, yo creo firmemente, y en lo que yo he visto, es que los resultados de un espacio, por ejemplo, de rehabilitación de sustancias, ¿no es cierto?, que además, ¿no es cierto?, de hacer un trabajo clínico, trabaja desde los principios del enfoque comunitario y los aplica, tiene mejores resultados. ¿Y eso en qué se traduce? Para no hablar de solamente conceptos, sino que ir a lo concreto. Creo firmemente, ¿no es cierto?, en que uno primero debe establecer una relación, yo lo he planteado en varias ocasiones en esta conversa, una relación horizontal. Y una relación horizontal debe partir de cosas tan básicas como llamarte por el nombre.
¿sí? No puedes establecer una relación en donde, voy a dar un ejemplo, tú seas el tío Javier y... perdón, no sé si escuchan a mis perros. Mi perrito ladró el otro día en otra entrevista, así que no te preocupes. Estamos en la casa, po. Estamos en la casa. Exactamente. La casa. Donde yo sea el tío Javier y el chiquillo con el que estoy trabajando sea el Laucha, por su apodo. Para algunos les parecerá súper natural en los espacios, por ejemplo, del Sename y en los espacios educativos, sobre todo de infancia, en los jardines infantiles el concepto tío, tía está tremendamente arraigado. Y desde nuestro enfoque, ¿no es cierto?, creemos que es una palabra que debería estar totalmente prohibida porque establece una relación primero de parentesco que es falsa, que es inexistente, una relación asimétrica, en donde a veces el tío es menor, donde las abuelitas llegan al jardín infantil y dicen, oiga tío, o la abuelita del chico en el hogar de niños. Y es una palabra tremendamente como institucionalizada. La horizontalidad, la participación, que las personas puedan opinar respecto a las estrategias, con qué terapeuta se siente más cómodo, con qué actividad, no sé, que puedan definir, que se puedan co-construir su plan de tratamiento, por ejemplo, es súper importante, sobre todo cuando son derivados por otras organizaciones donde no necesariamente han decidido llegar a el programa en donde tú estás, una tremenda contradicción desde el punto de vista comunitario. Entonces, ¿cómo si una persona, tú estás en un marco institucional y una persona llega y no quiere estar ahí, cómo tú entonces te despojas un poco de tu profesión, de tus saberes, del tema, no sé, droga, y te sientas a realizar un encuentro con ese otro, un encuentro de personas? Eso es como un elemento que es tremendamente básico del enfoque comunitario. Rescatando su experiencia, sus motivaciones. No sé, en todos estos años, la cantidad de chiquillos que han dicho, no, si yo estoy ahí con trabajar en las drogas, si yo lo controlo, yo no consumo, a mí me mandaron. Ok, yo podría ponerme firme porque el tribunal lo envía y esta es mi meta y explicarle que él tiene que cooperar y que tiene que hacerse un proceso, o puedo dejar, ¿no es cierto?, todos mis instrumentos y mis temas de lado y dedicarme a conocerlo o conocerla. Y conocer, por ejemplo, que este año para él o ella sería súper importante terminar la enseñanza media. Y cómo entonces quizás nos vamos a embarcar en buscar sus papeles, y buscar algún espacio, matricularse. Mira, finalmente, si el consumo de sustancias es un problema, va a aparecer igual, de manera natural. Y entonces va a emerger con mayor sentido y motivación. Un ejemplo súper concreto, oye, juntémonos mañana para ir a sacar tus papeles. Bueno, ya es todo en línea, pero en ese tiempo... Bueno, y no llega. ¿Y por qué no llega? Bueno, 3, 4 días después sí llega. Y llega, no, ¿y por qué no llegaste? No, es que estuve carreteando, me quedé dormido, estaba con la caña. Está ahí con la caña, y eso te pasa mucho. No, sí, pucha, pero... Listo, te lo entregó, se dio de manera natural y tiene mucho más sentido. Y entonces hay que dejar de ser ansioso. El tema de los tiempos en lo comunitario es súper importante. Los tiempos de la comunidad, los tiempos del sujeto, de la persona, son claves, no los tiempos del profesional. No es que el primer mes diagnóstico, el segundo vinculación, tercero plan de tratamiento, fatal. Entonces fírmame este instrumento, fírmame esto otro, y claro, sí, tenemos un marco institucional que requiere todo eso también, y hay financiamiento detrás, y hay fiscalización y supervisión, pero como de alguna manera el profesional que se para desde esta mirada tiene que ser un mediador, tiene que saber mediar entre la demanda del financista, voy a decir, y la demanda del usuario o usuario, y ser capaz entonces de poner sobre la balanza y gestionar eso. Es un tema ético de partida. Entonces, estamos hablando de horizontalidad, estamos hablando de participación, de co-construir el proceso de diagnóstico y de tratamiento, de devolverle. Los chiquillos que estudian psicología, contarles que la infinidad de personas que me ha tocado conocer que no conocen sus diagnósticos. Sí, no, ese test de las manchas, de los cubitos, sí, se lo han pasado 1000 veces. ¿Tú crees que algún profesional les ha hecho una devolución profunda? No tienen idea para qué se lo tomaron. Claro, quizás ese informe llegó a un tribunal, a un colegio, a un profesional, se tomaron decisiones, pero esa persona no participó de eso. Y hay un elemento nuevamente ético del quehacer profesional que es súper importante y que lo entrega de alguna manera o le enfatiza el enfoque comunitario. Y bueno, el trabajo en red es clave. Si no solamente trabajas con otras personas, sino que otras instituciones
estés o no estés de acuerdo con sus miradas, y finalmente siempre el trabajo en red potencia, y eso es clave, no estar encerrado en el box creyendo que entonces ahí se resuelve gran parte de las cosas, sino que es cómo sales con la persona, literalmente, y lo digo literalmente, ¿no? Como a veces no sé, una conversación en el patio, en el taller de manualidad, de soldadura, con un chiquillo no sé, de arte, o simplemente yendo a comprar materiales, puede ser la mejor sesión de psicoterapia. Claro. Y ahí el chiquillo se relajó, bajó las defensas, se acordó que en esa esquina le pasó algo el año pasado, que hace un par de días iba caminando ahí, lo detuvieron, se peleó con la polola, qué sé yo, y se dio una conversación muy potente, cocinando, por ejemplo, jugando deporte. Mira, voy a darte un ejemplo concreto. Dale, vamos. En un programa de adicciones, ¿no es cierto? Un psicólogo puede dedicarse a hacer psicoterapia, psicodiagnóstico en el box, o puede hacer participar de las diversas partes de, ¿no es cierto?, de una rutina de un centro. Y eso implica, por ejemplo, ir a jugar a la pelota. ¿Ya? Jugar a la pelota para el profesional puede parecer un dato anecdótico. ¡Ay, qué rico! Yo no juego a la pelota, pero estoy... ¡Qué rico! Voy a jugar a la pelota y encima me pagan, estoy con los chiquillos. Sí, puede ser anecdótico, pero puede ser un instrumento muy potente desde el punto de vista terapéutico y psicoeducativo, dependiendo de la etapa en la que está un chiquillo. Si un chiquillo no me está enganchando para nada en las entrevistas, pero voy a jugar con él a la pelota y voy generando una relación de confianza, de complicidad o de rival, bueno, va pasando algo en la relación y también voy motivando entonces la participación. Si un chiquillo está en tratamiento y yo tengo objetivos, ¿no es cierto?, relacionados al control de impulsos, a la tolerancia a la frustración, y ese chiquillo en la pichanga, bueno, se enoja porque perdió, le pegaron, le va un combo de vuelta, etcétera. Bueno, una tremenda oportunidad para trabajar, ¿no es cierto?, elementos que se dan de manera natural. Son ejemplos súper pedestres y concretos de cómo, ¿no es cierto?, el trabajar en el contexto de los chiquillos puede ser tremendamente también terapéutico y educativo. Y finalmente, la psicología comunitaria se nutre y trabaja con otros enfoques. ¿Sí? No es la psicología comunitaria, la psicología comunitaria se debe al enfoque comunitario, y el enfoque comunitario no es privativo de la psicología. Y en ese sentido, la potencia de trabajar con otros, no solamente en términos de redes, de coordinaciones, de sinergias, sino que también de miradas. Y ahí, bueno, nosotros, desde no solamente como las diversas disciplinas, el trabajo social, ¿no es cierto?, la medicina, la docencia, sino que también como de la psicoeducación, por ejemplo, el modelo de la psicoeducación es muy potente, el rescatar la vivencia compartida, nos parece que es súper importante, un poco de lo que se estaba hablando anteriormente, y el modelo de ocupación humana y los terapeutas ocupacionales, yo creo que en el enfoque comunitario han sido un súper buen aporte respecto a la rutina, el sentido de vida, el sentido de las habilidades, de la vocación, etc. Bueno, y para qué decir el enfoque de derechos humanos, ¿no? Claro. Como todo esto, finalmente, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, finalmente es el respeto por el otro, por el simple hecho de ser persona, y cómo finalmente eso se traduce en un confiar, en un creer, en no levantar falsas expectativas que no vayamos a cumplir, en no pararse desde el saber experto, en no invadir, en preguntar, en promover la autonomía, en la decisión de participar o no. Eso es súper importante. Es clave. Estamos con Javier Smith en la entrevista Sur o No Sur, revisando algunos tópicos importantes, ¿cierto? La importancia de la comunitaria, ¿cierto? De una manera más genérica, no solo entendiéndolo como... Y un gran error, comparto contigo, asumirlo como un patrimonio de la psicología, como algo que proviene de acá, y tiene que ser una construcción desarrollada interdisciplinariamente. Una pequeña reflexión en torno a la idea del experto. Creo que también es súper importante revisarse en la construcción personal de cómo ando con el ego también. De qué tan seguro estoy conmigo, de qué tan seguro estoy con mi existencia,
que de repente puedo ocupar hasta el rol de experto para validarme en mi personalidad, digamos. O sea, puedo muchas veces situarme en esa posición por una necesidad de compensarme, por una necesidad de sentirme, ¿cierto?, validado por el resto. Y el problema que tiene la posición del experto es que en lo más brutal, por lo menos que yo visualizo, una idea mía, es que en definitiva llega a romper las posibilidades identitarias de un otro en un territorio. O sea, es la imposibilidad. Por ejemplo, el programa Puente del gobierno de Lago, con el rollo de la pobreza, y la pobreza para todo el mundo igual, y con 7 ítems, y para todo el mundo igual, Arica, Punta Arenas, Rapa Nui. O sea, ya el Estado te define una situación existencial, la pobreza es cultural. Entonces, cuando ya te definen las cosas en esos términos, las posibilidades existenciales de lo otro, en sus identidades, queda completamente rota. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de ver al otro. Porque al final, si estoy parado como experto, el otro, para que sea un otro, tiene que estar dentro de mis cánones. Y si no está dentro de mis cánones, occidentales, positivistas, biomédicos, ¿cómo leo al otro desde un marco cultural distinto? Y ahí viene lo cruel, ¿cierto?, de esta normalización del Estado. A mí me parece súper importante en esos términos, porque muchas veces la normalización del buen ciudadano que proporciona o que propone el Estado se aleja de las matrices culturales y territoriales de los distintos puntos de Chile. Y ese estándar muchas veces hace mucho daño en lo identitario. Desde ahí agarrarme un poco de la idea de los derechos humanos, desde la lógica de lo identitario, desde la lógica de la memoria, la violencia simbólica, ¿cierto? Pero también esta violencia concreta. Cuéntame un poco, Javier, cómo ha sido algo nos ibas explicando un poquito, ¿cierto?, de lo que habían hecho en derechos humanos, pero ¿qué significa para ti? A mí me consta que han estado, ¿cierto?, con vínculo ahí con el equipo metido en temáticas de derechos humanos desde hace harto rato, tanto en difusión. Yo lo he visto, una vez fue una charla en la U de los Lagos, me acuerdo, donde estaban ahí, parece que tú expusiste también. Entonces, hay un trabajo en eso. ¿Qué le ha significado a usted meterse en este tema y cómo lo han abordado? Me voy a permitir hacer un paréntesis antes respecto a algunas cosas, Carlos, que planteaste que me parecen súper interesantes. El tema del saber experto. Sí, yo creo que es súper interesante lo que tú planteas y haberte detenido en eso, porque finalmente es una posición que es súper cómoda. ¿A quién no le gusta finalmente? A ver, ¿quién es el doctor? Es como, a ver... pucha, es sentirte validado, que sabes, sentirte cómodo, ¿no es cierto?, que vienes a dar, no sé, una receta, que vienes a plantear algo. Yo creo que es súper difícil no caer, ¿no es cierto?, en esa postura, en el contexto de cualquier enfoque. También desde lo que yo también estoy planteando, ¿sí? Y en ese sentido es súper importante cómo vamos cuidando también la humildad de que lo que sabemos lo sabemos por lo que han visto nuestros ojos, nos han entregado un poco los que nos han rodeado, pero que hay muchos otros saberes tan expertos como los de uno. Yo creo que eso es algo que hay que mantener presente demasiado, porque es muy tentador, es súper fácil y es cómodo. Eso por una parte. Lo otro, el segundo paréntesis tiene que ver con el programa Puente. Qué gran ejemplo de cómo una experiencia, un programa que está muy bien pensado, que era el trabajo, finalmente el desarrollo particular de una experiencia con cada familia. El facilitador del programa Puente y tendría una experiencia diferente y única con cada una de las familias, no solo respetando el proceso, sino que cada uno de los encuentros, esos encuentros, voy a ir a algo bien pequeño, partían con algo que nosotros en Vínculos copiamos, que eran unas tarjetas con el clima, soleado, lluvioso, las mismas que uno ve cuando ves ahí, te metes a internet a ver el tiempo, nublado, chubascos, tormenta, y el facilitador le debía preguntar, ¿cómo están hoy día?
y cerrar también con eso, ¿cómo cerramos hoy día? ¿Qué nos ponemos? Están estos 10 temas en carpeta, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es más importante? ¿El tema de la identidad? ¿El tema educacional? ¿Salud? Y ese programa buscaba de alguna manera, que conozco muy de cerca, de hecho las personas, parte del equipo que creó el programa Puente. Y cómo de alguna manera la aplicación de ese programa, cuando le pones al facilitador no 10 familias, sino que 50 familias, donde desde el estado de la demanda es avanzar muy rápido y básicamente entregar bonos y cumplir metas y entregar el carnet, matrícula, que el chiquillo esté, y entonces hacer TIC rápidamente para que al final de las sesiones podamos decir que entonces hay familias que están postulando la vivienda, tienen carnet de identidad, tienen matrícula, etcétera, sin haber rescatado un proceso particular. Bueno, y el programa Puente se fue a las pailas, ¿no? Porque no respetó los tiempos. No respetó los tiempos, el contexto local. Y además sobrecargó a los monitores que ya tenían mil funciones en las propias municipalidades con esta otra pega, lo que generó resistencia natural, po. Chuta, yo tengo que hacer más pega, no otra pega. Y además es mucha, la quiero hacer corta. Fatal. Entonces, un gran ejemplo de cómo algo muy bien pensado, que pensaba rescatar un montón de procesos, de tiempos, de particularidades, de contexto, finalmente la meta, el cumplimiento, los recursos, bueno, se lo comen y termina en eso. Cerro el segundo paréntesis. En el ámbito de los derechos humanos, a ver. Voy a tomar un poquito. Dale. Sí, yo te decía que vínculo se funda en principios, ¿no es cierto?, ligados a los derechos humanos, ¿no es cierto?, a su respeto, a su promoción. De alguna manera la búsqueda de emparejar un poco la cancha, de poder acompañar a personas, familias, a comunidades que están en una situación de exclusión, que han sido vulneradas, excluidas, violentadas, que no están al margen, que muchas de ellas más bien están fuera del margen. Y en ese acompañar nos fuimos recibiendo, fuimos siendo testigos de numerosas situaciones de violencia, de violación de derechos humanos, física, psicológica, sexual, por parte de agentes del Estado. Y ahí tú te cuestionas, entonces, como un programa que puede tener un objetivo clínico, puede tener un objetivo educacional, puede tener un objetivo de diversa índole, te paras, ¿no es cierto?, y reflexionas al respecto y dices, no, eso no es parte de nuestro objetivo, o queda en el ámbito de la intimidad terapéutica, del setting, o me cuestiono éticamente, más allá de lo legal, ¿sí?, más allá de la discusión si tengo o no tengo 48 horas para denunciar algo que alguien me cuenta, ¿sí?, sino que tengo un cuestionamiento ético respecto a lo que esa persona me está trayendo ¿no es cierto?, a la relación terapéutica. Lo voy a propósito del objetivo y del trabajo con los estudiantes que tú realizas. ¿Qué pasa cuando los chiquillos, en el contexto de un proceso de rehabilitación, entonces llegan golpeados, o los vas a ver a la cárcel y han sido gravemente vulnerados, cómo han sido violentados en la calle por parte de carabineros, PDI, o en programas del Estado, del Sename, o en el ámbito privado, como lo pueden ser guardias de supermercado, o en las urgencias de los hospitales, cuando llega un chiquillo con tal lesión, ¿no es cierto?, y los médicos de la urgencia no son precisamente amables con los jóvenes, o en el ámbito educacional, cuando son expulsados injustamente, o no se dan las debidas oportunidades. Entonces nos fuimos encontrando con todas estas situaciones y dijimos, bueno, no es coherente el quedarnos como espectadores o simplemente acoger y orientar. Y en ese sentido nos fuimos embarcando en denunciar, en problematizar, en educar, en movilizar a los chiquillos respecto a sus derechos, en problematizar, porque muchos de ellos dicen, bueno, es que me lo merezco, si es la ley de la calle, yo hago algo malo, recibo de vuelta, pago al contado, ¿no? Así queda todo resuelto ahí.
pero las situaciones que suceden en la calle son graves, sucedían y siguen sucediendo, ¿no? Que hay lugares, Carlos, en que los jóvenes por los cuales no pueden transitar en nuestra ciudad, porque los tienen vetados. Dicen, tú, te veo en tal lugar y te detengo, te saco la cresta. Como hay chiquillos que los detienen, los van a dejar a Chinquihue, a Peyuco, les quitan las zapatillas, se tienen que devolver, y no queda registro de eso. Y por lo tanto, hay que el cuestionamiento del rol ético de un programa psicosocial o clínico en las situaciones de vulneración. Y en eso me parece que tenemos una tarea, no podemos ser neutrales, ¿sí? Yo creo que ahí eso es demasiado relevante. Humanizante. Eso por una parte. Y bueno, eso como yo planteaba hace un momento, nos hizo ir como encontrándonos con otras experiencias, con la experiencia de la mamá de José Buenante, con las experiencias de las mamás, esposas, hermanas, ¿no es cierto?, de las familias, de las personas que murieron en la matanza de Pamperiboin, con las personas que sobrevivieron a los horrores de la dictadura cívico-militar. Y entonces, ¿cómo tú te puedes proponer objetivos infinitos? Hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Y en eso fuimos también descubriendo la necesidad que tienen las personas aún 20, 30, 40 años después, ¿no es cierto?, de hablar, de que se conozca. Todavía vivimos en una ciudad en que muchas personas dicen, no, sí, aquí no pasó mucho para dictadura, un par de detenciones y eso. Hubo cientos de detenidos, de torturados, de desaparecidos, fusilados, en muchos lugares de nuestra comuna, en las comisarías, en la Costanera, en Peyuco, en la base, en Chamisa, en Chinchín, y bueno, y tuvo su particularidad como en los recintos navales, de las personas que traían de las islas, en los recintos aéreos, ¿no es cierto?, las personas que venían de más lejos, de Aysén, y cómo hubo una red, un circuito de lugares, de centros que cumplían funciones de detención, tortura, detención más prolongada. Y eso, bueno, para nosotros ha sido una tremenda aprendizaje, una gran experiencia y un deber. Como yo te decía al principio, yo soy puertomontino y nací y crecí en una burbuja en el sentido de que muy tarde, siento yo, me vine a enterar de demasiadas cosas que han sucedido en este territorio, y lo mínimo que podemos hacer es acompañar, mostrar, visibilizar, porque es una necesidad de las víctimas. Es decir, todavía necesito que sepan que esto ocurrió, porque es parte de la reparación, y eso no ha existido. Qué potente, Javier. Y en función a lo mismo, no sé si podemos profundizar un poquito en función a la importancia de la memoria, en torno a la idea del reivindicar. Tal vez yo creo que, mira, bueno, como psicólogo también, tú cachai que como que el tema de la memoria se trabaja para identidad, para un montón de cosas, pero generalmente, bueno, para hablar de lo cognitivo y la memoria, pero con respecto a la memoria en estos términos, una memoria que te permite no dar cuenta de lo que ocurrió y de lo deshumanizante que fue, digamos, como para que nunca más en Chile, digamos. ¿Qué pasa con ustedes y esta experiencia del trabajo en la memoria? Profundizar un poquito para contarle a los chiquillos, ¿cierto? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentido? Parte de alguna manera del trauma, que significa vivir una experiencia tan dramática y dolorosa como las que conocemos, ¿no es cierto?, y que ocurrieron durante, por ejemplo, la dictadura cívico-militar. Parte del trauma tiene que ver con el silencio, con la invisibilización, con la negación del hecho, de la vivencia. Gran parte de las personas que vivieron atropellos a los derechos humanos y que fueron sobrevivientes por vivirlo en carne propia o por ser
parientes, tuvieron que guardar silencio por décadas. Y cuando tú guardas eso por temor, ¿no es cierto? Porque tuvieron que, de alguna manera como estrategia de sobrevivencia, guardar silencio. Muchos de ellos, ni siquiera sus propios hijos, sabían lo que había ocurrido y lo supieron muy, muy tarde, mucho tiempo después. Esa negación, ¿no es cierto? Esa autoimposición por una parte, pero también está la negación de la sociedad, ¿no es cierto? Que por diversas razones políticas y también de alguna manera de temor, de este clima, ¿no es cierto?, que existía. Mejor no me meto para que no me pase nada. Exacto. Entonces, esta misma frase que yo digo hace un rato, no, hace en Puerto Montt no pasó mucho, Claro. no pasó nada, fue súper poquito. Entonces, tú dices, ¿por qué recordar? Cuando hay mucha gente que dice, ya, supérenlo, ya pasaron 40 años, todavía siguen hablando de esto, ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? Sí. ¿Para qué reabrir heridas? Pero esas heridas nunca cerraron. No se trata de reabrir, no se está reabriendo nada. Esas heridas están abiertas y No hay parte ni cicatriz, claro. y parte del sanarse es esta necesidad no solamente de contar, sino que está la necesidad de que se conozca y sobre todo lo conozcan otras generaciones y que por lo tanto su historia pueda trascender en el tiempo. Entonces, no es solo que me conozcan a mí, mi vivencia de persona detenida, torturada, violentada, exonerado, que me quitaron la casa y que nunca me la devolvieron, que mataron a mi hija, que me violaron, sino que tiene que ver con el que esa experiencia pueda ser conocida por otras generaciones, no solamente para el hecho justo de validar, de visibilizar la propia experiencia, sino que por algo que también tú planteaste y que tiene que ver con el nunca más. O sea, la motivación de hablar de las personas y de hacer memoria, por lo tanto, tiene este segundo objetivo. No solamente tiene que ver con la reparación, voy a decirlo así, con la reparación del trauma, el poder hablar, expresar, que otros sepan, vean, escucharme, decir esto, sino que también tiene que ver con este otro objetivo que tiene que ver con el nunca más, porque las personas que vivieron las atrocidades de la dictadura tienen la convicción y la certeza de que esto se puede volver a repetir. Nuestra generación no necesariamente. Quizás a partir del 18 de octubre hemos podido darnos cuenta recién, a pesar de haber escuchado cientos de testimonios previamente, de que en realidad una situación como la que ocurrió en Chile es factible de que vuelva a repetirse, de que se persiga a las personas por la forma en que piensan, por lo que hacen, ¿no es cierto? Que se les vulnere sus derechos. Y por lo tanto esta necesidad tan generosa de trascender a la propia experiencia de ellos, ¿no es cierto? Y que las nuevas generaciones la puedan conocer para que tomen conciencia de alguna manera desde la perspectiva de ellos de que esto que les sucedió es algo que puede volver a ocurrir. Y ahí entonces el rol, ¿no es cierto?, que podemos y debemos y tenemos los diversos profesionales de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, este rol también político de cómo promovemos una cultura de respeto de los derechos, cómo educamos, cómo motivamos, ¿no es cierto?, en el aprendizaje y en el ejercicio de esta cultura de respeto por los derechos de cada una de las personas. A mí me parece clave en ese tenor, y me parece súper valioso, súper ético y noble tratar de mostrar de que la memoria sea también parte de un acto de sanación biográfico, en donde puedas resignificar, ordenar, cerrar, bueno, como el modelo clínico quiera llamarlo, pero también en función de, mira, esto pasó, y esto puede volver a ocurrir. Está la naturalización de que no va a volver a pasar, pero claro, ahora cuando nos lleva a octubre,
O sea, de un rato para otro estaba el tema de los balines, estaba la pura embarrar las calles, ¿cierto? Abuso de poder, ¿cierto? De la fuerza, violencia también entre civiles, o sea, la polarización misma en algunos momentos, en algunas calles. O sea, fácilmente podemos pasar a una situación que se nos escape de las manos y probablemente el pensar, ¿cierto? O el sentir, la memoria puede ser algo que nos humanice en el momento y nos diga, epa, ¿sabéis qué? Esto ya parece que ocurrió, parece que esto ya pasó en definitiva. ¿Mm? Me parece como importante poder darle una vuelta en esos términos y lo potente que es, ¿cierto? El trabajo en esos términos, tal vez un trabajo más invisibilizado, tal vez más difícil de medir, pero en definitiva un trabajo que si se hace de buena manera, ¿cierto? Y si se trabaja bien la memoria, puede ser súper importante para que el resto se ponga más sensible, empieza a hacer mayor lectura de lo que ocurrió en definitiva. Y si eso no se hace, pueden pasar por alto un montón de situaciones que al analizar la memoria, de repente uno podría tener más cuidado también. No sé qué te parece eso, qué piensas en torno a esa idea. El tema de la memoria, ¿lo trabajan solo por ese ámbito o están viendo también otras formas de trabajar la memoria, ver otro tipo de estrategias? En realidad el tema de la memoria lo hemos básicamente trabajado desde las vulneraciones de derechos humanos. Creemos que es un ejercicio demasiado necesario porque hay demasiado silenciado, demasiado callado. Y te lo pongo en el ejemplo, vámonos un poco más atrás, porque las violaciones a derechos humanos son parte de nuestra historia, no están circunscritas solo al periodo de dictadura cívico-militar, no solamente están hoy día en el presente, hay otras que están más invisibilizadas aún, y que tienen que ver con las violaciones cotidianas, de las cuales que las viven finalmente los jóvenes en nuestras calles durante todo el tiempo de democracia. Pero claro, la vive un segmento de la sociedad que pareciera importarnos menos. Y aquí también una mirada también más crítica. Dale, Javier. No hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Nosotros trabajamos en una buena proporción con jóvenes que tienen dificultades legales, que son llamados infractores de ley. Esos chiquillos viven violaciones a sus derechos humanos sistemáticamente y desde que son muy chicos. Pero cuando las viven siendo adolescentes, infractores de ley, el que nos roba el celular, el que entra a las casas, ¿no es cierto? El que nos incomoda, voy a decirlo así, ¿no es cierto? El que no nos gusta, al que le rehuimos, ¿no es cierto? De alguna manera sentimos que se lo buscó, ¿sí? Y entonces estamos justificando los actos de vulneración. Y en ese sentido, desde nuestra perspectiva, no hay nada que justifique una vulneración de los derechos, ningún acto. Para eso existen los procedimientos penales ordinarios, ¿no es cierto? Ahora, si nos vamos al tema de memoria, previo a la dictadura cívico-militar, ocurrió un hecho en nuestra comuna, en Puerto Montt, de los cuales todavía hay mucha gente que no lo reconoce como una situación de la que sepa mucho, que es la matanza de Pamperigoin, que sucede en el gobierno de Frei Montalva, ¿sí? Por favor, profundice nomás. Y es una situación en la que en el sector alto de Puerto Montt, ¿no es cierto?, en la terraza donde está la población Manuel Rodríguez, Libertad, Rotonda, Teniente Merino, todo ese sector de Presidente Ibáñez, post terremoto del 60, como estamos hablando que ya desde fines de
de la década de los 50, pero sobre todo en la década de los 60, por un tema económico y post-terremoto, se va produciendo una migración muy fuerte campo-ciudad. Y mucha gente de los sectores rurales que rodeaban a las comunas, en este caso a la comuna de Puerto Montt, a la ciudad, al pueblo, se empiezan a trasladar con lo que tienen, buscando mejores perspectivas. Y se van generando grandes asentamientos de personas buscando tener un lugar donde vivir. Y estaba en esta pampa, que era de una persona de apellido Irigoyen. Y bueno, sucede que este lugar que estaba en toma, una noche, una madrugada, digamos, es violentamente desalojado por carabineros de Puerto Montt y de Osorno, que se trasladan particularmente a esto, con órdenes del ministro del Interior de ese tiempo, que es Pérez Zújovich, padre de Edmundo Pérez Lloma, y que termina siendo, bueno, acribillado en Santiago por la BOP, por este movimiento, producto de esto mismo, ¿no? Y bueno, en ese acto de intentar desalojar a las cientos de familias, mueren 10 personas, dentro de ellos un bebé. Y ellos no tenían mayor sistema de tener resistencia a un acto de ese tipo. Un acto sangriento, terrible, contra personas que simplemente estaban buscando tener un lugar donde vivir. Y en ese sentido yo quiero aquí como hacer un hilo conductor entre las diferentes como situaciones históricas que he planteado. ¿Qué tiene que ver la matanza de Pampa Irigoyen, ¿no es cierto?, con las violaciones a los derechos humanos en dictadura cívico-militar, con la desaparición de José Buenante, con la muerte de Francisco en Panguipulli hace un par de días? ¿Cuál es el hilo conductor, ¿no es cierto?, además de ser un acto de barbarie y de violencia extrema por parte del Estado, ¿no es cierto?, de alguna gente del Estado, ¿no es cierto?, para con un ciudadano o ciudadana. Y hay un denominador común que he planteado en varias ocasiones, que tiene que ver con la falta de proporción, ¿no es cierto?, o de proporcionalidad, ¿no es cierto?, de las medidas que se toman frente a un supuesto, voy a decirlo así, falta o delito cometido. O sea, frente a un supuesto piedrazo de José Buenante, él lleva desaparecido desde el año 2015. ¿Sí? Frente a una toma de vivienda en búsqueda, ¿no es cierto?, que también puede constituir una falta o un delito, ¿no es cierto?, resultan 10 personas muertas y destruidas 10 familias y muchas otras más que quedaron heridas y traumatizadas por lo demás. Por negarse a un control de identidad o por no tener carnet de identidad, por abalanzarse con sus sables de malabarismo, resulta acribillado con 3 disparos en el cuerpo. Entonces, no podemos comparar. Aquí es súper importante que los protocolos y las acciones, ¿no es cierto?, que los agentes del Estado tomen, sean proporcionales a la acusación que se está haciendo. Un ejemplo súper concreto es Felipe Santana, un joven que en el contexto del estallido social es acusado de entrar a la catedral y quemar una banca de la catedral. Él ya fue condenado después de un año de prisión preventiva, prisión de la cual medida de la cual se abusa en Chile. Sí, completamente. El joven Felipe Santana tiene una condena de 7 años. Tiene 20 años. No vamos a entrar en otros detalles de sus condiciones familiares, históricas. Sí, vamos a analizarlo fríamente. Un joven que a los 19 años se le condena a 7 años de privación de libertad por quemar una banca. Pongámonos en el escenario que lo hizo. Es completamente desproporcionado. Claramente. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? De que en el fondo no se respeta el debido proceso muchas veces en nuestras calles, en nuestro territorio.
Y entonces, volvemos al tema de la memoria. La necesidad entonces de, primero, contribuir con un grano de arena a los procesos de reparación de las personas, visibilizando sus situaciones, sus causas. La matanza de Pamperigón no tiene ni una placa en esta comuna. Hay personas que vienen de fuera de Puerto Montt y fuera del país porque conocen la canción de Víctor Jara, porque han leído, porque se han informado y vienen a buscar el monolito, la plaza. No existe nada. Hay un mural pintado por fuera de un domicilio particular. Hace recién un año, una placa en el cementerio general gestionado por las organizaciones de la sociedad civil y las familias con el municipio, pero no hay un lugar que visibilice. ¿Por qué? Porque está la necesidad de negar estos hechos. En el caso de la Pamperigón, ocurre en un gobierno demócrata cristiano, un gobierno democrático, que rápidamente, luego la matanza, de los años 69, luego viene el gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto?, que de alguna manera intenta reparar con algunas medidas lo que no se hizo previamente, que tiene que ver con el otorgamiento de las viviendas y otras cosas mínimas, pero finalmente deviene la dictadura cívico-militar, en donde se busca negar su existencia y también los beneficios que estas familias obtienen mínimamente para buscar reparación del hecho. Entonces se niega este hecho por décadas. ¿Qué ocurre? Vuelve la democracia y vuelve con gobiernos en donde la democracia cristiana es parte, ¿no es cierto?, de la coalición gobernante por 4 periodos. Y por lo tanto, nunca se busca de alguna manera visibilizar, reivindicar, reparar un acto histórico tan importante de personas que aún son sobrevivientes. Y por eso es un acto como mínimo de búsqueda de justicia el poder visibilizar estas situaciones. Oye, qué potente. Estamos en la entrevista de Sur No Sur con Javier Smith, hablando de derechos humanos, ¿cierto? Y memoria de derechos humanos y violencia. La importancia de poder explicar lo ocurrido en una dinámica de sanación, tanto individual, existencial, como también la importancia de poner en valor un registro de lo que nos debe volver a pasar, ¿cierto?, en la naturaleza humana, digamos, en torno a la forma de resolver las cosas. Javier, yo te escucho y se me vienen un montón de ejemplos a la cabeza de situaciones donde la fuerza fue desmedida. Y en definitiva, te agradezco en esos términos poder invitarnos a un análisis mucho más crítico, en donde uno se da cuenta que está atrapado en un montón de naturalizaciones. Esta idea de que si ya pasó, bajémosle el perfil, si no importa, o cuando uno ve una situación legal un poco extraña, parece que hay gato encerrado, ya nadie opina, todo el mundo se aleja, y al final el que es víctima de la situación es mucho más víctima, ¿cierto?, porque más encima se queda solo. Las personas que a mí me tocó ver experiencias de derechos humanos en Temuco, soy de Imperial, y me tocó ver fenómenos similares. Muchas veces familias que, aparte de cargar con el dolor de situaciones, ¿cierto?, ocurridas en época de dictadura, por ejemplo, contaban y decían que llegó un momento en los 70 en que se quedaron solos. Y que la familia, ya estaba la mamá, la hija, ¿cierto?, el hijo, por ejemplo, y se quedaron solos. Se le alejó los primos, se le alejaron los familiares, los amigos, todo el mundo. Y pasaba esta lógica de que mejor ni siquiera meterse, ni siquiera vincularse, ni siquiera participar. Entonces encuentro súper sanador la forma en la que la mirada que le están dando, cómo lo están trabajando, ¿cierto? Me hace sentido. Creo que la lógica tiene coherencia y tiene escala humana, en definitiva. ¿Qué es lo que nos pasa con esto? Muchas veces que como que naturalizamos o creemos que esto ya fue, pero también hay una cosa que se llama
violencia o el trauma transgeneracional. O sea, aquí hay gente que puede haber muerto, que vivió directamente la violencia de la dictadura militar, pero ahora el traspaso a los hijos, el traspaso a los nietos, todo el trauma codificado, lo que tú comentabas, y a mí me ha tocado incluso con gente que quiero mucho, que te digan, oye, me enteré que mi hermano era, no sé, le pasó tal cosa para el golpe, o me enteré que mi papá estuvo detenido, y tú ya tenías una imagen de ese hombre o esa mujer que amas, y toda tu construcción se te quiebra, y ahí no hay una terapia reparatoria en muchas ocasiones. O sea, sabemos que en el Prey sí están haciendo la pega, la Dani ahí, perdón, la Nadia, trabaja ahí en eso, pero claramente hay un montón de fenómenos psicológicos y de violencia psicológica, principalmente con la idea del estar solo, la desprotección, la idea de no sentir espalda, el estado, esta sensación de un estado ambivalente que como que te apoya, pero no. Tiene que ser súper incómodo. Me gustaría que nos contaras un poco en torno a esta vuelta, entre reflexión, ¿cierto? Y vuelta que me estoy dando con ideas. Que nos contaras cómo ha sido en lo personal para ti, como persona, por sobre todo, pero también como psicólogo, trabajar en esta temática. Yo he trabajado de alguna manera en red, indirectamente, ¿cachai? Nunca he estado de lleno en ese tema. Entonces preguntarte, y para la comunidad, ¿cierto?, de ciencias sociales, salud y estudiantes que están escuchando, ¿cómo ha sido para Javier el costo emocional también de esto? Porque, tiene que ser complejo estar en algunas escenas y algunos relatos. Después tú vas a tu casa, seguís con tu vida, tenés que funcionar y me imagino que esto llega y llega fuerte. ¿Cómo lo han enfrentado como equipo? ¿Cómo lo has enfrentado tú? O sea, lo primero es que, bueno, yo me siento súper agradecido y afortunado de poder escuchar los relatos finalmente de personas que confían, ¿sí?, en un equipo, que relatan su historia, su vivencia, porque hay una relación, un vínculo finalmente que lo posibilita, y agradecido porque finalmente vas construyendo también parte de tu propia historia. ¿Dónde estabas cuando eso sucedía? ¿Quién eras? ¿Qué supiste? ¿Por qué no supiste? Y de alguna manera lo primero que a mí me pasó y me pasa tiene que ver con eso, el como de poder ir completando también parte de tu propia historia, no siendo una persona que ha vivido violación de sus derechos, ¿no es cierto? Lo digo, sí puede parecer súper autorreferente lo que estoy diciendo, pero bueno, ya que tú preguntaste qué me pasa, la confianza. Me pasa eso, me pasa que yo, entonces digo, ¿dónde estaba el 76, 77, el 80, cuando pasó esto? Vas entonces mirando también tu ciudad de otra manera, las calles, los lugares, los edificios, vas conociendo su historia, y eso es súper potente. Eso también te permite de alguna manera ir conversando con otros cercanos, teniendo de alguna manera la posibilidad de profundizar en vivencias, en experiencias, en conversaciones no tenidas, y eso es súper potente. Lo segundo es que es súper doloroso, tremendamente doloroso. Yo creo que uno, por lo demás, además no alcanza a sentir en un buen porcentaje el real dolor que las personas transmiten de vivencias que todavía parecen muy presentes. ¿Sí? ¿No? Muchas de las historias tienen una vivencia
muy presente. Y eso también habla de, claro, la falta de espacios, de reparación, de la propia vivencia. Nada, a mí, como te decía hace un rato, estos como dolores, historias, movilizan, ¿sí? ¿Qué más puedes hacer? Que tomar eso y poder generar acciones, po, y echar a andar de alguna manera la creatividad, y ir construyendo dependiendo de las necesidades, si de eso se trata. No es de lo que yo quiero hacer, sino que de lo que un poco vas viendo que se necesitan y que tú puedes eventualmente aportar un grano. El hacer el estudio que duró 2 años que hicimos de sitios de memoria en Puerto Montt, pueden buscar la página sitiosmemoriapuertomont.cl, donde va a haber un plano de la ciudad de Puerto Montt con los 21 sitios marcados. Uno se puede meter a cada sitio con fotografías antiguas, presentes, los relatos de las personas que vivieron la situación de vulneración en esos lugares. O sea, no es que nosotros se nos haya ocurrido como detrás del escritorio en la academia como hacer un estudio y vamos a buscar la información. Es que finalmente había tanta necesidad de parte de ellos, de que se conociera la historia, de que se conociera y que ahí sucedieron ciertas cosas, en que nosotros, bueno, dijimos, vamos a tomar un pedacito muy, muy pequeño y vamos a visibilizar, más que las historias personales con nombre y apellido, vamos a visibilizar los lugares. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Sí, es súper doloroso, horroroso, pero moviliza. Ahora, también de alguna manera piensas en tu entorno y piensas en tu familia y piensas en tus hijos. Cuando estas situaciones han ocurrido, pero ocurren en el presente, también de alguna manera el conocer como estas vivencias que son parte de nuestra historia, pero también son presentes, bueno, te hacen tomarle mucho más el peso a lo que significa verte involucrado en una situación en la que puedan verse vulnerados tus derechos o finalmente ser asesinado, ¿no? Y desde ese punto de vista tomar conciencia de que es muy demasiado necesario el trabajar por este nunca más, porque, bueno, más vigente que nunca, es totalmente posible que suceda, porque ha seguido sucediendo, con casos que muchas veces son más invisibles, digamos. Claro, más invisible, que tampoco la prensa recoge con la fuerza con la que debiera recoger esa historia. No. Javier, tratando de... te doy las gracias por la profundidad del tema, ya, qué potente, y qué potente para los chiquillos poder escuchar, ¿cierto? Gente que está haciendo la pega en este ámbito y desde una perspectiva humana explica cómo se da el hacer. Bueno, tratar de llevarte, hay 2 temas de contingencia que queremos conversar un poquito contigo, darle una vuelta. Sabemos que hay opinión, ¿cierto?, en ti y en el equipo de vínculos. Me da la impresión que, me imagino que tienen que haber conversado estos temas ya 20.000 vueltas carnero probablemente. Con respecto al estallido social, el estallido en sí, lo que significó el octubre, ¿cierto?, lo que significó fin de año, pero preguntarte o pedirte en realidad una reflexión en torno al estallido social y tu análisis o el análisis del equipo. ¿Qué variables ponen en valor? ¿Qué elementos son los que consideran que gatillan, que encienden esto? ¿Tiene una cola muy larga para atrás? ¿Cómo lo leen desde allá? Entonces, como te decía, sería importante poder revisar, ¿cierto?, el estallido social, y a propósito de lo que te comentaba, ¿no?, de la opinión que pueden tener como equipo en vínculos, de tu opinión personal, sería importante poder escuchar cómo hacen lectura del estallido social, por dónde ven el fenómeno, cómo se dio. Sí, bueno, el estallido es esencialmente un
un proceso de reivindicación de lucha y de derechos humanos, ¿no? Básicamente tiene que ver con lo que, entre comillas, llaman un despertar. Nunca se estuvo, yo creo, dormido, ¿no? Pero de alguna manera de lucha y reivindicación de derechos humanos, creo yo, casi como en términos muy amplios, ¿no? Esta necesidad urgente de trascender, de pasar de una sociedad de consumo a una sociedad de derechos, ¿sí? Es donde, ¿no es cierto?, figuran o aparecen, ¿no es cierto?, demandas en los ámbitos de como desigualdad extrema, ¿no es cierto?, en todo un ámbito de cosas de la vida cotidiana de las personas, ¿no es cierto?, de exclusión, ¿no es cierto?, de las minorías sociales, ¿sí?, sobre todo las mujeres, los jóvenes, ¿sí?, y los problemas de la vida cotidiana. Todo ese, vamos a decirlo así, como conjunción de finalmente derechos no garantizados, ¿no es cierto?, van generando y acumulando una rabia, una frustración tremenda, que finalmente con situaciones muy concretas de los semanas, días previos al estallido, ¿no es cierto?, que pasan a ser más bien detonantes de esta rabia, esta molestia que nosotros, bueno, la veíamos siempre. Si finalmente trabajamos con personas que están en una situación de desigualdad, de exclusión, de marginalidad tremenda, y por lo tanto esta rabia, claro, no solo acumulada, sino esta rabia presente, que luego toma esta forma, ¿no? Eso a grandes rasgos. Claro. Ahora, por favor, dale nomás. Sí, no, como finalmente el estallido es una necesidad brutal e imperiosa de una gran mayoría, y eso es lo más paradójico finalmente, de una gran mayoría que está en una situación finalmente minoritaria en términos de poder, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la exclusión de minorías sociales, no estamos hablando de minorías cuantitativas. Las mujeres son la mitad de este país, pero están en una situación de exclusión por esta sociedad machista en la que seguimos viviendo, por ejemplo. Claro. En ese sentido, ¿qué elementos? O sea, uno entiende que una cadena concatenada de cosas, episodios, eventos, hechos, factores que generan el estallido, pero ¿visualizas como algunos elementos prioritarios que pueden haber favorecido el desarrollo del estallido, o consideras que es una gran cantidad de variables que no podríamos determinar específicamente cuáles son, o a ti te parece que hay variables que están súper marcadas? Bueno, hablaste del tema de los derechos humanos, ¿cierto? Que es como el gran techo que le das para poder explicar, ¿cierto?, el dolor en el fenómeno, digamos. Pero hay otro elemento en particular que a ti te llamen la atención, por ejemplo, educación, salud, o consideras que eso ya están todos dentro de una escala de elementos de derecho que debieran estar, o hay algo en particular en alguno de esos tópicos que tú te hace pensar de que esto puede haber encendido más la mecha, o puede haber gatillado que haya sido en este momento, o por qué fue ahora y no en 5 años más? O sea, primero, cuando digo que el estallido es esencialmente un proceso de reivindicación de derechos humanos, me refiero a que la sociedad, ¿no es cierto?, finalmente, vamos a decirlo ocupando el mismo concepto, estalla, ¿no es cierto?, porque hay demasiados derechos que no están consagrados no solamente en la Constitución, sino que en la política pública, y de los cuales ellos finalmente no acceden. Evidentemente que si tuviésemos que enumerar, para mí
Bueno, está el agua, está la vivienda, está la educación, están las pensiones, está el medio ambiente, está la salud, está la infancia, están los pueblos originarios. O sea, estamos hablando de que hay una transversalidad, ¿no es cierto?, en de alguna manera la no garantía del cumplimiento de los mínimos derechos de manera igualitaria para todas las personas. Y por eso es que estalla. No es un derecho, no es un movimiento por el agua, no es que los comités de vivienda se hayan unido. O sea, hemos tenido diversos procesos previos en la historia, ¿no es cierto?, de lucha de derechos específicos, pequeños estallidos. Si es que esto no es que no lo hayan venido a ver, hayan visto que venía, ¿no es cierto? Esto se venía dando con de luchas la matanza territoriales. de la Escuela de Santa María de Iquique, digamos. Pero también en el presente, en los últimos 2 años, pequeños estallidos territoriales, de Aysén, en el norte, Freirina. O sea, la comunidad de alguna manera se fue levantando por derechos específicos, ¿sí? Lo que ocurrió aquí, ¿no es cierto?, fue finalmente el levantamiento por los diversos, ¿no es cierto?, derechos que no están consagrados, que no están garantizados, ¿no es cierto?, y que finalmente yo concuerdo con que son derechos que para su cumplimiento chocan con la actual Constitución. Claro. Hemos revisado con otro invitado el tema de la Constitución del 80, que de alguna manera amarra muchos elementos, ¿cierto?, que todavía no pueden ser modificados porque están muy bien articulados y definidos, y está todo de alguna manera amarrado en esa Constitución. Es de esperar que este cambio constitucional, ¿cierto?, que se desarrolle en torno post-estallido, y que viene como consecuencia de esto también, genere una constitución mucho más humanizante y con mayor pertinencia territorial y cultural. En función a eso, en función al nuevo cambio constitucional que se avecina, en función a la escena de los constituyentes, también te quiero preguntar de los constituyentes, pero vamos con la Constitución primero. Haciendo un poco de ficción, ¿cierto? Yo le he preguntado esto a otro invitado, haciendo un poco de ficción, ¿cuál sería tu ideal de una mejor constitución, o en qué ámbitos tienes opinión para decir, sabes que en la Constitución esto debiera estar así, hecho letra, de esta manera? Considero que este tópico es importante, este tema es importante, estos otros temas, si están o no tan definidos en la Constitución, se tiene que definir, ¿cierto?, en la política pública, tal vez no es tan necesario. ¿Hay algún punto en la Constitución que a ti, ficcionando un poco el futuro, lo ves en un ideal? ¿Esto para que funcione debiera ser de esta manera? Cuéntanos un poco, Javier. Sí, mira, bueno, primero pienso en las cosas que no deben estar, ¿sí? O sea, no sé, tenemos una Constitución que ha sido reformada numerosas veces, pero que tiene reformas que son tremendamente insuficientes, ¿no es cierto? Claro. En donde se le debe dar término a las facultades que durante el gobierno de Lagos se le da al actual Tribunal Constitucional. No olvidemos que el Tribunal Constitucional es parte de esta Constitución del año 80, pero que producto de las negociaciones para las reformas políticas se le viste, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional con los poderes actuales de manera bastante posterior, ¿no es cierto?, a su creación de Constitución. Y claro, uno dice, bueno, tú te lees la Constitución y es una situación que un libro que uno entiende ni la mitad, que está en un lenguaje súper complejo, pero además es súper general, pero finalmente que extiende sus tentáculos a través de las leyes orgánicas constitucionales, que sí son súper concretas y que abarcan temáticas tan concretas como la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, ¿no es cierto?, el tema indígena, pensiones, el tema del veto a las minorías, y sobre todo la participación. Es una Constitución que no promueve la participación. Entonces, ¿cómo veo la nueva Constitución?
¿O qué te gustaría que, ficcionando, qué te gustaría que ocurriera? Claro. ¿Qué me gustaría? Me gustaría una constitución que promoviera la participación, primero. Como eje, o sea, una participación que vinculante. facilitara mecanismos de participación de la comunidad en decisiones que sean trascendentales. Y no tan trascendentales. Me refiero ¿no es cierto?, a la posibilidad de participación y de incidencia real y concreta. Perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que debería ser una constitución con un Estado más fuerte. Ya hay un Estado social. Hoy día tenemos un Estado débil y subsidiario. Claro. Necesitamos un Estado fuerte, ¿sí?, que pueda proteger y garantizar los derechos para todas y todos. Eso me parece que es clave, ¿no? Y con esto no significa un Estado necesariamente mucho más grande, pero sí con mayores facultades. Sí, no puede volver a ocurrir que se apruebe un CERNAC, ¿no es cierto?, que es como el llamado león sin dientes ni garras. Sí, o sea, claro. el Estado debe estar por sobre la libertad de empresa y el derecho, ¿no es cierto?, de propiedad cuando la situación de las personas y las familias, las comunidades se ve en peligro, como es el tema del agua. O sea, no puede ser que el derecho a propiedad del agua esté por sobre el derecho a su consumo humano. Y en ese sentido, me parece que debe ser una constitución que reconozca el agua como un derecho básico, humano, que le otorgue todas las facultades. Uno dice, no, pero si están las leyes para eso. Que si finalmente las leyes, cuando van a tribunales, si la constitución que debiera ser este marco, ¿no es cierto?, que nos ampara, no permite o no facilita o no garantiza ciertas cosas, entonces es mucho más difícil el poder cumplirlas. Yo creo que debería haber una reforma política también, una reforma del sistema político, un sistema excesivamente presidencialista. Por lo tanto, yo también esperaría una constitución en donde el poder ejecutivo esté, o de alguna manera el sistema político esté más matizado, ¿no es cierto?, como en algunos países europeos, con un Estado en donde haya más protagonismo, más parlamentarismo, ¿no es cierto? Me parece que sería más saludable, porque hoy día las iniciativas de ley ciudadana no existen y entonces tienen que ser las iniciativas parlamentarias, si no tienen la aprobación del Ejecutivo, sabemos que tienen un techo, y ese techo lo da el Ejecutivo, y si no lo da el Ejecutivo, lo da el mismo Tribunal Constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, y ahí a eso apunto con el tema de la participación. Sí, la posibilidad de tener iniciativas de ley ciudadana que puedan tener algún tipo de avance. En ese sentido, me parece que eso es como el marco de una constitución. ¿Sí? Me parece que, y de ahí devienen, ¿no es cierto?, una serie de otras como materias en educación, en salud, en vivienda, en medio ambiente, que yo creo que, bueno, son para mí básicas, pero que tiene que ver con que finalmente el derecho, digamos, a la propiedad, el derecho al lucro o a la producción, no puede estar por sobre el bienestar de una sociedad. Me parece que eso es un piso básico. En función, compartiendo contigo lo que estabas diciendo, el tema de la participación ciudadana, una participación vinculante, y también a mí en lo particular, yo creo que también el potenciar dinámicas de autogestión, que Chile sea un espacio en el cual se puedan desarrollar dinámicas de autogestión, ¿cierto? Y que eso se legitime y se valide como ha sido por la historia de nuestro país, o sea, desde una olla común, todas esas prácticas que han tenido incluso sentido ideológico hasta partidista, porque estamos en el país donde todos se atribuyen patrimonio histórico, van perdiendo sentido muchas veces en consignas de otro tipo que no tiene que ver con las lógicas humanizantes. La autogestión, la participación ciudadana tiene que ver con eso, tiene que ver con la pertenencia. Y desde ahí es imposible, me hacía mucho sentido.
bueno, primero resolvamos participación antes de hablar de educación, antes de hablar de vivienda, antes de hablar, porque en definitiva si no los colocas como actores relevantes, ¿cierto? No va a haber co-construcción, como decía, este construccionismo tan importante que es como para armar una visión del mundo entre el usuario o el paciente o la persona con la que uno está trabajando, ¿cierto? Se vuelve distinto. Yendo a otro punto, pero vinculado también con el tema de la Constitución, te quiero preguntar, y ya cerrando, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte, con respecto a la figura del constituyente. Voy a hipotetizar un poco mi imaginario. Cuando se hablaba de la figura del constituyente al principio, a mí se me ocurría la idea de una mujer o un hombre libre tomando decisiones, ¿cierto? De manera amorosa, de manera tierna por el resto de los chilenos. Pero a medida que nos vamos encontrando y se va develando la figura del constituyente, nos encontramos, no todos, porque conozco gente que está haciendo las cosas de manera independiente, individual y con sentido de verdad por querer ayudar socialmente. Pero nos empezamos a dar cuenta al poco andar que los partidos políticos son los que afirmaron muy bien a sus equipos de constituyentes, alineados con ideas claras de cómo hacer el país, en las mismas lógicas ideológicas binarias, occidentales, eurocéntricas, porque seguimos entre la derecha y la izquierda. En torno a la figura del constituyente, ¿qué te parece a ti, Javier, que éticamente debiera tener un constituyente? ¿O cuál debiera ser el rol del constituyente? Porque a mí en este poco tiempo ya no tengo claro qué es un constituyente, o qué es lo que rige, cuál es el sentido de un constituyente, cómo debería estar. Veo que está tan manoseado el concepto. Entonces quería preguntar desde tu perspectiva personal, desde tu perspectiva ciudadana, como ciudadano, ¿qué debiera tener el constituyente o cómo debiera ser este rol de constituyente para que funcione de manera adecuada la política, desde tu parecer? Sí. Bueno, lo que tenemos que, yo creo que considerar es que para el desarrollo de este proceso constituyente, lo que vamos a elegir el 11 de abril es una segunda Cámara de Diputados, ¿ya? Básicamente eso, ¿no? Son los distritos, está de alguna manera construido a partir de la ley de partidos políticos, en donde se hicieron unas pequeñas reformas para poder incluir algún tipo de paridad de género que hoy día por una interpretación del CERVEL no se está cumpliendo, otorgarle mayores posibilidades a los independientes que finalmente fueron mínimas y que hoy día están en una situación de desventaja total frente a las listas de los partidos políticos. Y vemos cómo hoy día no solamente los partidos que llamaron a la prueba, sino que los partidos que llamaron al rechazo tienen listas, ¿no es cierto?, de personas, muchos de ellos ex parlamentarios o políticos de cargo por décadas, que quieren escribir esta constitución, que además va a operar bajo los quórum casi supramayoritarios de 2/3, cada uno de sus articulados. Eso hace que estemos frente a un panorama en primera instancia complejo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, complejo. La cancha no está pareja, estamos cuesta arriba. Y en ese sentido, a mí me parece que, y espero que la fuerza que tuvo la ciudadanía para ir a votar y aprobar por un 80% se pueda traducir en el voto mayoritario para constituyentes, candidatos a constituyentes en el fondo, que en el fondo estén dispuestos a reconstruir esta constitución a partir del diálogo
y la escucha activa y la co-construcción con la sociedad civil en su conjunto. O sea, en ese sentido, a propósito de tu pregunta, ¿qué características o cómo me imagino yo un constituyente? Yo me imagino un constituyente principalmente no trabajando en el palacio no sé cuánto, ¿no es cierto?, en la facultad no sé cuánto, sino que me lo imagino haciendo cabildos, conversatorios, escuchando, entrevistando a grupos, a individuos, armando comisiones, ¿no es cierto?, delegando, en el fondo con un rol principalmente participativo. O sea, obviamente que si tú me preguntas, me lo imagino, ojalá poniendo elementos de los cuales yo te señalé hace un rato, pues, obvio, pero más allá de cómo me lo imagino en términos de los contenidos o de por qué debiera votar o qué debiera crear, me parece que el principal rol y lo que se buscaba, que una asamblea constituyente que no va a ser y que intentan de alguna manera maquillarlo como así, pero en realidad es en gran medida, como yo te decía, yo lo entiendo como una básicamente segunda cámara de diputados, donde en realidad yo espero que haya mayor participación independiente, pero que nada de eso es garantías. Finalmente los independientes que van en cupos de partido o que van en lista, son personas que tienen postura y es independiente de todos los colores. No, eso no es garantía en sí misma. Lo que de alguna manera nos permitiría, para mi juicio, garantizaría algo sería que lo que ellos van a discutir sea fruto de vastas y largas conversaciones, diálogos, asambleas y discusiones en todas las esferas de la comunidad. Perfecto. O sea, participación activa, vinculado como actor, participando en distintos grupos, recogiendo opiniones, pero no a alguien amarrado, digamos, a una estructura partidista ni a intereses. Claro, yo creo que compartimos un poco el imaginario. Javier, darte las gracias. Ya vamos llegando al final de la entrevista. Darte las gracias por tu tiempo. Ya, yo sé que está ahí en el fragor de la casa y que es complicado, ¿cierto?, poder dedicar tanto tiempo de corrido a un espacio como una entrevista, pero te agradezco también el esfuerzo, te agradezco la franqueza, lo sincero, el sentido, ¿cierto?, que le diste a la entrevista, y estoy seguro que esto le va a servir mucho a muchos alumnos que están en formación, escuchar de lo ético, de lo valórico, de lo importante de lo humano, de lo experiencial, de la memoria, de lo biográfico. Te doy gracias por el conocimiento, por tu saber entregado, por todo lo que conversamos. Espero que esta no sea la última entrevista. Acá en el canal tenemos hartos proyectos, así que en algún panel, de más que en algún panel, estamos a invitar. Y eso, en definitiva, palabra al cierre, alguna reflexión que quiera hacer, algún comentario antes de despedirnos. Bueno, reiterar el agradecimiento por esta conversación, una súper grata conversa contigo, Carlos. Espero que de alguna manera sea una conversación que sea finalmente motivadora, cuestionadora de nuestros marcos, de nuestros principios, finalmente cómo miramos, que nos cuestiona finalmente esta idea de que en realidad el ser persona y el ser profesional son dos cosas separadas, cuando en realidad hemos transitado, ¿no es cierto?, permanentemente entre, ¿no es cierto?, la persona, sus principios, creencias, marco ideológico y su quehacer profesional, no pueden separarse. Y desde ese punto de vista, como la reflexión final, sobre todo a los estudiantes de psicología, es que esta supuesta neutralidad, ¿no es cierto?, profesional que nos enseñan desde primer año, esto de ser básicamente un observador neutral, un mediador, algo como que en realidad solo une, refleja, es totalmente falso, en el sentido de que
los profesionales de la ciencia social y la salud nos paramos desde un marco y es muy sano, es muy saludable mirarlo, reconocerlo, porque eso se traspasa en nuestras prácticas. Desde ese punto de vista, la no neutralidad finalmente a la que yo apelo tiene que ver con el compromiso ético y compromiso político de la profesión de la psicología, de que debemos cumplir un rol, y ese rol ético tiene que ver con el poder acompañar de manera respetuosa, ¿no es cierto?, horizontal, y sobre todo fraternal, ¿no es cierto?, a las personas que lo han pasado más mal en su vida, no para decirles cómo deben hacerlo, sino que básicamente para que sean dos caminando, pensando, construyendo, imaginando y contribuyendo desde el sitio de privilegio finalmente en el que hemos estado, para intentar como de alguna manera emparejar un poco más esa cancha que ha sido tan jodida, tan dispareja para gran parte de nuestra sociedad. Yo creo que ese finalmente es lo que debemos cumplir. Y te agradezco mucho la invitación y te felicito por esta iniciativa de finalmente de espacios de diálogo, de mostrar experiencias locales, y de generar un cuestionamiento, una mirada crítica a los paradigmas que están súper arraigados y que son los que finalmente se consideran como los oficiales. De más. Completamente de acuerdo con tu última reflexión. Bueno, como te decía antes, darte las gracias por tu participación. Yo sabía, conociéndote, que en realidad esta entrevista iba a tener este peso existencial, esta connotación, y de verdad creo que es súper potente para los chiquillos entender humanamente cómo hay miles de formas de hacer la psicología. Bueno, también darle las gracias a ustedes por su participación, ¿cierto? Recuerden ingresar a nuestro canal, darle like, ¿cierto? Y suscríbanse. Esto es Sur o No Sur, Ciencias Sociales y Salud desde el sur de Chile. Nos vemos en una próxima entrevista. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, que estés bien, chao. Javier, cuídate. Nos vemos. Igual. Chao, chao. Entrevista.